quisiera hacer una corrección de la primera actividad y compartir con ustedes, sobre todo con los que no han hecho tercer año conmigo, que están un poco perdidos con el tema, y los que hicieron también, algunas cuestiones básicas de programación para entender un poco mejor cómo funciona este Python, ¿sí? Acá entré a la plataforma repl.it, recuerdan, como Juan Pérez, y vamos a resolver el ejercicio inicial. Yo ya lo había submiteado, ahí me puedo arrepentir. Bien, vamos por partes. Primero vamos a agrandar esto y vamos a poner la letra grande acá y acá. Bien, esto lo checamos un poquito. Esto que puse acá al principio es para que entendamos cómo son los comentarios en el texto. ¿Qué quiere decir? Que si yo ejecuto esto, la computadora hace cuenta que no había nada, porque esto significa que ignore lo que hay acá, y eso se puede usar después cuando yo esté escribiendo algo y quiero probarlo. Y estas tres comillas, abriendo y cerrando, sirven para eliminar un fragmento completo de código. ¿Bien? Bueno, la consigna me pide que pregunte un nombre y lo imprima tantas veces como letra tiene que ser. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción un poquito más pausada que la otra vez, así le podemos dedicar más tiempo. A ver, Python es un lenguaje de programación, vamos por parte acá. Yo les subí el manual que escribió Guido van Rossum, que es el que escribió el lenguaje, el inventor. Y lo que hace son básicamente cálculos, ¿sí? Procesa información. Acá nos muestra cómo se puede usar, ¿sí? Entonces, usando Python como una calculadora es una buena forma de empezar a probar cosas, ¿sí? Si yo pongo 2 más 3 y ejecuto, acá va a decir 5, ¿sí? Si yo digo 2 por 3, va a decir error. Ahí está, 6. ¿Sí? Si yo digo 2 por 3, como decía, esto es a la potencia, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con el dividido 2 veces, que es algo así como la raíz cuadrada, la raíz cúbica, ¿no? Puedo hacerlo con el menos, por supuesto, y un montón de otros cálculos, ¿sí? Hay un cálculo que es muy útil en programación, pero que no siempre se conoce, que es la función módulo, ¿sí? Que acá aparece acá, ¿sí? El resto de la división es simplemente si yo dividiera, vamos acá, 2 dividido 3, esto me daría un número fraccional, ¿no? Ahora, si yo quisiera dividir entre enteros, ¿sí? 10 dividido 3, y quisiera que esa división me dé enteros, la división de 10 dividido 3 son 3 enteros, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es el resto? Y 3 por 3, 9, el resto es 1. Bueno, ese número se calcula con este símbolo, el módulo. ¿Está bien? Ahí está el 1. Y uno dirá, ¿para qué me puede servir? Bueno, cuando quiero saber si un número es par, por ejemplo, le puedo decir que cualquier número, módulo 2, y le pregunto si es igual a 0, en ese caso me va a decir que ese número es un número par, ¿sí? Bien, calculadora. Segundo cuestión, variables. Bien, una variable es un número que varía. Lo que pasa es que cuando yo la uso en computación puedo guardarla en la memoria. Ese guardado en la memoria tiene 3 partes. Vamos a poner. Una variable tiene un identificador, esto que es el operador de asignación, y un valor, que le vamos a poner, por ejemplo, 100. ¿Sí?
Entonces, la variable, vamos a poner acá valor. Entonces, si yo hago una variable que se llama x, y le digo que x vale 100, ya está creada la variable. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto vale x, me dice 100. Si yo le digo que haga x más 1, y después quiero saber cuánto vale x, me va a decir que vale 101. No tengo print x. Perdón, me confundí. Acá le tendría que decir que x vale x más 1. Y en ese caso sí aumenta a 101. Esto que acabo de hacer es una operación de incremento. ¿Sí? Yo le podría decir que x es igual a x menos 10. Y en ese caso valdría 91. ¿Sí? Le podría decir que x es x por 10. Y ahí lo multiplica. ¿Está bien? Bien. Variables. Vamos a ver el condicional. Esto se llama control de flujo. El if. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el if? En este sentido es diferente a el if en castellano. ¿Sí? Esto es sí. No es como yes, que significa sí también. Ahí tenemos un problema de homonimia. ¿Sí? El if en inglés significa sí condicional. Si se cumple una condición, hace tal cosa. Y si no, no la hagas. Entonces, si yo acá pusiera if 250 es igual, perdón, módulo 2 es igual a 0, dos puntos, está el esquema, if, podríamos poner acá, condición, dos puntos. Acá abajo ya me deja este espacio, que es necesario para saber que lo que voy a poner está dentro de eso. Yo acá podría decir print es para. ¿Está bien? Entonces, bien. Ahora, yo podría mezclar la variable con lo que sabía antes. Entonces, yo le podría decir que x, una variable, reciba un valor del usuario, que en este caso es input, ingrese un número. Dos puntos. Y lo que voy a hacer es comparar, en lugar de comparar 250, que es un valor constante, siempre vale lo mismo, voy a comparar x. ¿Sí? Entonces, si el valor que ingresó, el resto es 0, dividido 2, me va a decir que es par. Entonces, los errores son de... no se asustan, ¿no? Son errores. Ingreso un número, 65, no me dice nada. ¿Obvio? ¿Qué pasó? Colapsó el sistema. A ver. A ver hasta dónde quedó guardado. Por eso está bueno usar esta forma online, ¿no? Bien, entonces, cuando ejecuto, me ingresa el número, habíamos dicho 265, me dice que hay un error. Ah, porque esto hay que convertirlo, esto es una palabra lo que voy a ingresar, está bien, hay que convertirlo a un número, ¿sí? Para eso hay que decirle que todo esto lo convierta a un número entero. Se escribe int. Entonces, ingresa un número 265. Voy a decir que es para. A ver si me falta la
Ah, no, no imprimía nada, claramente porque no era par, ¿sí? Ahora, si yo esto lo ejecutara de nuevo y en lugar de 265 pusiera 264, va a decir que es par, ¿sí? Esto es el condicional, ¿sí? En el otro caso no ejecuta, no hace nada. Ahora, tiene una variante que es else, que quiere decir que si no se cumple la primera condición, diga es impar. Si es impar o impar, sí, MP. ¿Cómo funciona la escuela? 265. Uy, Dios. Vamos de nuevo. Vamos a ver que por algún motivo las redes están saturadas. Andá a saber por qué y no funciona del todo bien. Entonces, si algo no funciona del todo bien, no colapsar. Es par. Bien. If else. Uy, Dios. Hay otro tipo que se llama el if. ¿Sí? Que lo que puedo hacer en este caso es comparar otra condición más. Es decir, si x es mayor a 100, por ejemplo, decir es un print, el número es mayor a 100. Mayor a 100. Ahora, esto se va a cumplir únicamente si esta condición no se cumple. Es decir, si el número es mayor a 100, pero a la vez es impar. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo pongo un número impar, un número par, por ejemplo, se va a terminar ahí el programa. Ahora, si yo le pongo un número mayor a 100, pero es impar, ¿sí? Esta primera condición no la va a chequear, pero va a chequear esta. Entonces va a decir que el 655 es un número mayor a 100, y esta no va a usar, ¿sí? Entonces, para llegar a un número impar debería poner solamente un número menor a 100 e impar. Bien, vamos a ver otra cosa más. Yo tengo la posibilidad de repetir esto varias veces. Vamos a correr. Si yo agarro todo esto y aprieto Tab, corro todo para adelante. Espera, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver cómo funciona el for. ¿Sí? El for, muy temido, for, lo que hace es evaluar una variable que se llama iterador, normalmente se llama i, ¿sí? Una variable podría ser cualquier número, kilómetros, en, y acá puedo marcar originalmente un rango, ¿sí? Ese rango tiene tres valores: start, stop, step. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empieza, cuando termina y cada cuánto va. Entonces, si yo acá pusiera for kilómetros in range 100, por ejemplo, ¿sí? Print kilómetro, el número quedó de antes, ¿sí? Me imprime todos los kilómetros, 0, 1. Ahora, si yo acá le pusiera en el rango de 10 a 50, volvió a colapsar. Vamos a ver. Student. Acá está. Esto es lo bueno de hacerlo online, ¿no? Entonces, en el rango de 10 a 50 me voy a imprimir todos los valores
el 10 al 50. No importa el número que pongo. Parte en 10 y termina en 49. Bueno. Ahora, yo acá podría marcar en step, ¿sí? Cada cuánto quiero que vaya. Quiero que vaya cada 3, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces acá me va a decir 10, 13, 16, bla, 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 hasta 49. ¿Sí? Yo le dije que vaya cada 5. Pum, lo mismo. Vamos a sacar esto porque me está molestando ya. Así lo ignoro, ¿sí? Como hemos visto. ¿Sí? 10, 15 y acá podría usar cualquier valor. Ahora, lo que pide la consigna es una palabra. ¿Sí? Si yo acá pusiera una palabra directamente, Alejandro, me imprime toda la palabra, ¿sí? Cada valor que va recorriendo esa palabra. Yo en el ejercicio original, lo que yo les pedía que hagan es que le pidan a un usuario esto lo vamos a borrar, que le pidan al usuario una palabra, por ejemplo, que digamos nombre, se va a llamar la variable, y eso recibe un valor de ingreso que se va a llamar, va a decir ingrese su nombre. ¿Sí? Esa es toda la interacción que tiene. ¿Sí? Entonces, for letra, ¿no? En este caso sería in nombre, print letra. ¿Sí? Esta era toda la actividad. Ahora, acá lo imprime. ¿Sí? Esto lo puedo poner varias variantes, ¿no? Pero lo que quería que veamos acá es que cuando, pues esto va a servir para la otra actividad, cuando yo creo una variable con el nombre, por ejemplo, no, esto es de C, vamos a hacer así. Cuando yo creo nombre, me crea algo que se llama un arreglo, ¿sí? Entonces, si yo acá le digo que nombre sub 0, por ejemplo, esto lo había mostrado antes, me parece. Otra vez. Cansador, ¿eh? Student. Tengo que esperar que se termine de cargar esto, porque si no, vamos a... Ah, está. Tengo que sacarlo así, con esto. Ingrese su nombre, Ale. Porque Ale sub 0 vale A. Lo que quiero decir acá es, vamos a mostrarlo con esto. Yo, cuando creo un ingreso, creo como una cadena de letras. ¿Sí? Entonces, yo acá le podría decir, acá voy a sacar nombre. Vamos a poner un rango y esto le voy a decir que sea el largo de la palabra nombre. ¿Sí? Lo que hace acá es tomar el valor, la cantidad de letras. Es decir, yo pongo una palabra de 10 letras, me va a decir 10. Entonces, acá vamos a escribir la cantidad de
letras que aparecen en lo que yo ingrese. Yo pongo Alejandro, ¿sí? Me va a decir A, L, E, J, A, N, T, R, O, ¿sí? Todas las letras que aparecen. Yo acá le podría decir que imprima letra sub, perdón, letra no, nombre sub letra, ¿sí? Consigo el mismo resultado que antes, ¿no? Pero para explicarlo mejor, yo acá podría decir que, y acá vamos a hacer una concatenación. Entonces podría decir que nombre sub, a ver cómo queda más claro, me parece a mí, yo creo que la estoy complicando, pero bueno, letra, coma, vamos a poner acá vamos a cerrar esto, vamos a poner acá, corresponde a contiene la letra, coma, paciencia con este sketch, entonces, nombre, acá imprimo esto, sub letra, contiene la letra, nombre, sub letra. A ver cómo funciona. Puede fallar, decía Tufan. ¿Sí? Entonces, acá lo que me muestra es que nombre yo lo podría pensar como toda una cadena, un enlazado de números, que en el lugar 0 guarda la A y así. Incluso si yo pusiera acá algo que tenga espacio, hable Cozzi, por ejemplo, no te lo puedo creer. El tutorial de Python de Guido Van Rossum, increíble. Yo entiendo que si fuera estudiante y me pasa esto 3 veces, querría matar a alguien, pero también soy estudiante, esa es mi gata, y me pasa. Entonces, ingreso nombre, habíamos dicho Ale Cosi. Entonces, en este caso, no hay ninguna letra, ¿sí? En este caso hace un lugar vacío, ¿sí? Bueno, nada, son algunos de los usos de for. Yo lo que podría hacer, ya que aprendimos el for, mostrarles rápidamente cómo se usa el while. Le podría decir que while nombre sea diferente de Alejandro, esto con comillas, diga, haga todo esto y después de esto diga print ese nombre es incorrecto. Vamos a poner una clave, ¿no? Para que tenga más sentido. Ingrese su clave. Y la clave es, vamos a hacer una clave secreta. Esto tendría más sentido así, ¿no? La clave va a ser aula 2020. Buah, muy difícil. Entonces, en este caso voy a decir, oh Dios, la clave es incorrecta. Y repito esto. ¿Sí? Entonces,
Acá va a entrar, va a evaluar el valor que puso del usuario, lo va a imprimir para que veamos que imprimió y va a decir la clave es incorrecta. En el caso de que sea, en el caso de que no sea esta. Si es esta, al final, y esto fíjense que lo pongo en otra altura, va a imprimir access branches. ¿Se pone así? A ver. Access branch. Acceso permitido. Qué genio soy del inglés. Vamos a probar. Ingreso clave. Anastasia. La clave es incorrecta. Ingreso clave. Rook. Vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Todas las veces que sea. Hasta que la clave sea aula 2020. Y en ese caso me garantiza el acceso. También, y ya con esto terminamos. Prometo que con esto terminamos. Vamos a sacar esto. Esto lo podría hacer, permitir solamente pocos errores, ¿sí? Entonces, en lugar de un while, poner un for, ¿sí? Entonces, vamos a hacer acá. If, si nombre no es aula 2020, en este caso voy a hacer for y in range 3. Yo creo que con poner 3 alcanza, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, voy a poner la clave es incorrecta. Intento fallido número. Dios, ¿cómo se hace esto? Bueno, un simbolito de número. Desapareció del universo. Intento fallido número. Lo pongo ahí. ¿Sí? Eso me lo va a permitir 3 veces. No está bien lo que estoy haciendo, pero bueno, de ninguna manera está bien. Porque acá puedo usar el break, pero no está bien lo que hago. Bueno. Vamos a sacar esto. Bueno, bueno. A ver. Después de todo es que me va a decir acceso garantido. Bueno, no importa. Lo que quería ver es que esto se puede usar para repetir. En este caso, lo que debería usar es un while. Nombre sea distinto. Esto, no. Claves, clave. Mientras clave no sea ahora 2020. Y quiero otra conclusión. Que fallidos sea menor a
3. Mayor a 0. Entonces, acá voy a crear otra clave que se llama fallidos y le voy a dar 3 valores, 3 opciones. Entonces, clave es distinto a aula 21, print acceso prometido. If clave es igual a aula 2020. Imprimo acceso permitido para que limite el acceso. Y en este caso voy a decir, en este caso, imprima intento fallido número número coma fallido y acá le voy a decir que fallidos reciba fallidos más 1. Entonces lo que hago es chequeo si la clave es incorrecta, esto significa diferente de, y otra condición que la cantidad de intentos fallidos sea mayor a 0. En el caso de que el intento sea fallido y R, en este caso vuelve a intentarlo. Entonces, al siguiente intento, siguiente intento, y después acá, si esto es así, imprima acceso permitido, y si no, como hacíamos, print acceso bloqueado. Ingreso clave, ingreso clave. Esto se llama bucle infinito. Qué barbaridad. Tendría que haberlo llevado para abajo porque estaba creciendo el valor. En este caso debería decir menos 1. Porque nunca iba a ser menor a 0. Entonces, ingreso clave. Ingreso clave. Estoy diciendo intento fallido, ¿no? Intento fallido. Acceso bloqueado. Lo repito. Clave. 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 Ahora, si yo lo ejecuto y hago clave mal y después pongo aula 2020, acceso permitido. Es un chequeador de ingreso. El video terminó siendo un poco largo, pero creo que por ahí para el que está un poco perdido le puede servir para repasar algunos ejemplos y algunas cuestiones. Como decía antes, una vez que terminé, puedo esto sumitearlo, bueno, pero además de eso, dice que los casos, bueno, no importa eso. Vamos a detener esto va a crashear otra vez, obviamente. Demasiado. Bueno, lo puedo exportar a REPL y pasarme a mí el link este, así yo tengo mucha más facilidad de acceso. ¿Está bien? Bueno, espero que
ya haya servido y que más allá de mi tono de voz bajo, porque mi hija está durmiendo, podamos hacer esta clase un poco más dinámica. Buen fin de semana o principio de semana, depende de cuándo vean el video.